Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente sabemos sobre María, la Madre de Jesús? Es una figura central en el cristianismo, venerada por millones a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si algunas cosas que creemos sobre ella no son verdad? ¿Y si ideas erróneas, sin base en las Escrituras, están distorsionando el verdadero papel de María en la fe cristiana? Hoy, vamos a revelar las 10 mayores mentiras sobre María que muchos no quieren que sepas. Algunas de estas creencias están tan ampliamente aceptadas que rara vez se cuestionan. Pero necesitamos buscar la verdad. Y te adelanto, la última mentira cambiará por completo la forma en que ves a María y su relación con la fe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede abrir tus ojos a algo esencial: entender quién fue realmente María a la luz de la palabra de Dios. Vamos juntos. La primera mentira que muchos creen sobre María es que ella es la Madre de Dios. Esta idea es ampliamente aceptada en algunas tradiciones religiosas, pero es importante aclarar lo que esto realmente significa y lo que la Biblia nos enseña al respecto. Sí, María fue elegida por Dios para ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios en su forma humana. Esto es un hecho incuestionable y maravilloso. Sin embargo, decir que María es la Madre de Dios puede llevar a una comprensión errónea sobre su papel. Esta frase, si se interpreta mal, podría sugerir que María es Madre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que ella posee autoridad o poder divino sobre Dios. Esto, bíblicamente, no es cierto. Jesús, siendo Dios encarnado, vino al mundo a través de María. Pero Dios es eterno, sin principio ni fin. María fue una mujer elegida por Dios para cumplir un propósito específico, pero no creó ni originó a Dios. En Isaías 43:10, el mismo Dios declara: «Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí». Esto nos recuerda que Dios es autoexistente, mientras que María fue una creación de Él. Este título de Madre de Dios comenzó a ser ampliamente utilizado alrededor del siglo V, principalmente para enfatizar la divinidad de Jesús frente a herejías que negaban su naturaleza divina. Pero, con el tiempo, esta frase fue interpretada de maneras que exceden las enseñanzas bíblicas. Algunos comenzaron a atribuirle a María un papel casi divino, colocándola en un lugar de veneración que va más allá de lo que las Escrituras permiten. El enfoque del mensaje del Evangelio es siempre Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el Salvador y Señor. María tuvo un papel crucial en la historia de la redención al traer al Salvador al mundo, pero eso no la hace divina. En Lucas 1:47, María reconoce su propia necesidad de un Salvador al decir: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Estas palabras muestran su humildad y su comprensión de que también dependía de la gracia de Dios. Aceptar la idea de que María es la Madre de Dios, sin reflexionar en lo que implica, nos pone en riesgo de desviar el enfoque de la verdadera adoración, que pertenece exclusivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús nos enseñó en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No mencionó intermediarios ni otros nombres que debieran recibir el mismo nivel de gloria que Dios. Por lo tanto,
Reconocer a María como Madre de Jesús en su humanidad es correcto y digno de respeto. Pero atribuirle un papel que la coloque por encima de lo que enseña la Biblia es un error que debemos evitar. Honremos a María por lo que fue, una mujer elegida por Dios para un propósito grandioso, pero nunca olvidemos que ella, como todos nosotros, dependía del Salvador que cargó en su vientre. Y recuerda, la verdad nos hace libres. Continuaremos explorando más de estas ideas erróneas sobre María para entender lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Quédate conmigo, porque las próximas revelaciones son aún más impactantes. La segunda mentira ampliamente difundida sobre María es que ella no tuvo otros hijos y permaneció virgen para siempre. Esta creencia, conocida como la virginidad perpetua de María, es defendida por algunas tradiciones religiosas, pero no encuentra un respaldo claro en las Escrituras. La Biblia nos muestra que María era virgen cuando concibió a Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Este milagro reafirma el nacimiento divino de Jesús, pero la idea de que María continuó siendo virgen después del nacimiento de Jesús es una interpretación que va más allá del texto bíblico. En varios pasajes del Nuevo Testamento se menciona a los hermanos y hermanas de Jesús. En Mateo 13:55-56, la gente pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? La palabra usada aquí para hermanos, del griego adelphoi, es la misma que se utiliza para describir la relación de hermanos biológicos en otros contextos de la Biblia. Algunos argumentan que hermanos podría referirse a primos o parientes cercanos, pero esto no es consistente con el uso del lenguaje en el Nuevo Testamento. Si el autor hubiera querido referirse a primos, había palabras específicas para ello, pero eligió la palabra que comúnmente describe a hermanos de sangre. Otro punto importante es que la idea de que María no tuvo otros hijos contradice el plan de Dios para el matrimonio. En Mateo 1:25 leemos que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. La palabra hasta sugiere que después del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron una vida matrimonial normal. Esto refuerza que la virginidad de María era necesaria para cumplir la profecía sobre el nacimiento de Cristo, pero no para el resto de su vida. Mantener la creencia de que María permaneció virgen perpetuamente no solo va más allá de lo que enseña la Biblia, sino que también crea una visión innecesariamente distante de María, como si fuera diferente a otras mujeres en su humanidad. La Biblia no nos presenta a María como alguien inalcanzable o sobrenatural, sino como una mujer fiel, humilde y obediente a Dios. Negar que María tuvo otros hijos también minimiza la importancia de su vida familiar. Jesús creció en un ambiente rodeado de hermanos y hermanas, y esta realidad humana hace que su encarnación sea aún más significativa. Él vivió en un contexto familiar común, experimentando las alegrías y desafíos que todos enfrentamos. Finalmente, es importante recordar que la misión de María se cumplió al traer a Jesús al mundo. Su virginidad fue una señal del milagro divino, pero su vida continuó como la de cualquier otra mujer de su época. Ella fue una sierva fiel de Dios, pero no hay nada en las Escrituras que sugiera que su virginidad fue un aspecto esencial de su santidad. Esta mentira desvía el enfoque del verdadero mensaje del Evangelio y crea un distanciamiento innecesario entre María y las demás personas de fe. Honrémosla por su obediencia y dedicación a Dios, pero siempre según lo que nos enseñan las Escrituras. La tercera mentira, ampliamente difundida sobre María, es que ella fue concebida sin pecado.
una doctrina conocida como la Inmaculada Concepción. Esta creencia afirma que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, siendo completamente pura y sin pecado durante toda su vida. Pero ¿es esto verdad según la Biblia? Para empezar, es importante aclarar lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado. En Romanos 3:23, Pablo escribe: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Esta declaración es abarcadora e incluye a toda la humanidad, sin excepciones, excepto Jesús, quien fue perfectamente santo y sin pecado. María, como todos nosotros, era descendiente de Adán, y por lo tanto estaba sujeta a la naturaleza pecaminosa desde su nacimiento. La creencia en la Inmaculada Concepción fue formalizada por la Iglesia Católica en 1854, casi 2000 años después de los eventos del Nuevo Testamento. Esta doctrina no tiene base en las Escrituras, sino que se desarrolló a partir de tradiciones e interpretaciones posteriores. Sin embargo, la misma María, en sus palabras registradas en Lucas 1:47, reconoce su necesidad de un Salvador, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María fuera sin pecado, ¿por qué necesitaría un Salvador? Este reconocimiento demuestra su humildad y su comprensión de que, como todos nosotros, dependía de la gracia de Dios. Otro punto importante es que la Biblia enfatiza que solo Jesús es el sacrificio perfecto y sin mancha para la redención de los pecados. En Hebreos 4:15 leemos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Jesús es la única excepción a la condición pecaminosa de la humanidad, porque fue concebido por el Espíritu Santo y no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. La idea de que María fue concebida sin pecado la coloca en un nivel que supera lo que enseñan las Escrituras. Este concepto no solo distorsiona la verdadera humanidad de María, sino que también desvía el enfoque de la obra redentora de Cristo, que es el centro del Evangelio. Jesús no vino para salvar a personas que ya eran perfectas. Él vino para salvar a los pecadores, incluyendo a María. Honrar a María por su papel en la historia de la redención es completamente apropiado, pero siempre debemos hacerlo conforme a la verdad bíblica. Colocar a María como alguien sin pecado no solo disminuye su humanidad, sino que también crea una visión equivocada de lo que significa depender de la gracia de Dios. María fue una mujer extraordinaria, escogida por Dios para un propósito único y grandioso. Su obediencia, valentía y fe son ejemplos para todos nosotros. Sin embargo, ella fue humana como tú y yo, sujeta a las mismas luchas y limitaciones. El hecho de que Dios usara a una persona común como María para un propósito tan extraordinario es una prueba del poder transformador de su gracia, no de la ausencia de pecado en María. Esta mentira sobre la Inmaculada Concepción desvía el enfoque del Evangelio y coloca a María en un lugar que pertenece exclusivamente a Cristo. Solo Jesús es el único sin pecado, el único digno de nuestra adoración y el único mediador entre Dios y los hombres. La cuarta mentira, ampliamente aceptada sobre María, es que ascendió al cielo en cuerpo y alma. Una doctrina conocida como la Asunción de María. Según esta creencia, María no habría experimentado la muerte como el resto de la humanidad, sino que habría sido llevada al cielo de forma directa y gloriosa. Aunque esta idea es popular en algunas tradiciones religiosas, la Biblia no presenta ninguna evidencia que respalde esta afirmación. Es importante entender que la doctrina de la Asunción de María fue formalizada mucho tiempo después de los eventos descritos en el Nuevo Testamento.
Solo en 1950, el Papa Pío XII proclamó esta creencia como dogma de la Iglesia Católica. Sin embargo, ningún pasaje de las Escrituras hace referencia a la idea de que María haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma. La Biblia es clara al afirmar que todos los seres humanos están sujetos a la muerte física debido al pecado. En Romanos 5:12 leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta regla universal no excluye a María. Al igual que los apóstoles y todos los demás seguidores de Cristo, ella también habría experimentado la muerte. Si María hubiera sido elevada al cielo de manera tan única, sería razonable esperar que un evento tan extraordinario fuera mencionado en las Escrituras, así como la ascensión de Jesús fue registrada en Hechos 1:9 a 11. Sin embargo, el Nuevo Testamento guarda silencio sobre cualquier cosa relacionada con la muerte o ascensión de María, lo que sugiere que su vida terminó de manera común, como la de cualquier otro creyente fiel. La idea de que María fue asunta al cielo también desvía el enfoque de la singularidad de Jesús. La Biblia enseña que Cristo es el único que venció la muerte y ascendió al cielo en cuerpo glorificado, como primicia de la resurrección prometida para todos los creyentes. En primera carta a los Corintios 15:20 a 23, Pablo declara: Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús es el único cuya ascensión es central para nuestra fe y salvación. La doctrina de la Asunción de María también crea una visión exagerada de su importancia dentro del plan de Dios. Aunque María tuvo un papel fundamental en la historia de la redención, su propósito era traer al Salvador al mundo, no compartir atributos exclusivos de Cristo. Cuando elevamos a María a un estatus que la hace similar a Jesús, corremos el riesgo de desviar nuestra adoración y crear confusión sobre el mensaje del Evangelio. Esto no significa que no debamos honrar a María por su obediencia y devoción a Dios. Al contrario, ella es un ejemplo poderoso de fe y sumisión a la voluntad divina, pero siempre debemos honrarla conforme a la verdad bíblica, sin atribuirle características o eventos que no están en las Escrituras. La Asunción de María es una idea que no se sostiene a la luz de la Biblia. Solo Cristo venció la muerte y fue elevado al cielo como nuestro Salvador y Señor. En Él debemos depositar nuestra fe y adoración, reconociendo que todos los demás, incluida María, son como nosotros, pecadores salvados por la gracia de Dios. La quinta mentira ampliamente difundida sobre María es que ella es la reina del cielo, un título que muchos le atribuyen y que se utiliza frecuentemente en oraciones y liturgias. Esta idea coloca a María en una posición de realeza celestial, como si gobernara junto a Dios y tuviera autoridad divina sobre la creación. Sin embargo, esta afirmación no tiene base en las Escrituras y, de hecho, plantea serias preguntas sobre su significado y origen. El título de Reina del Cielo aparece en la Biblia, pero en un contexto completamente diferente. En Jeremías 7:18, Dios reprende al pueblo de Israel por adorar a una figura llamada Reina del Cielo, que estaba asociada con prácticas paganas. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, y para derramar libaciones a otros dioses, para provocarme a ira. Aquí, la Reina del Cielo es claramente una figura idólatra que desvía al pueblo de la adoración al único Dios verdadero. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that
An enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La Biblia no atribuye este título a María en ningún momento. Aunque ella es altamente honrada por su papel como madre de Jesús, no hay indicación alguna de que tenga un estatus de realeza celestial o autoridad divina. Este título, cuando se usa para María, a menudo refleja una elevación que va más allá de lo que enseñan las Escrituras sobre ella. Jesús es presentado en las Escrituras como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 19:16 leemos: en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que reina en gloria y soberanía sobre el cielo y la tierra. Al atribuir a María el título de Reina del Cielo, corremos el riesgo de desviar la adoración que pertenece exclusivamente a Jesús. Esta idea también puede crear una visión equivocada del papel de María en el plan de Dios. María fue una sierva fiel, escogida para traer al Salvador al mundo, pero su misión se cumplió con el nacimiento y la vida de Jesús. No hay ninguna evidencia bíblica de que ella haya recibido un papel de gobierno o intercesión celestial después de su muerte. Además, es importante recordar que el concepto de realeza en el reino de Dios es completamente diferente de lo que imaginamos. Jesús enseñó que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. En Mateo 20:26-28, Él dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. María ejemplificó esta humildad y servicio en su vida, pero nunca reivindicó un papel de realeza o autoridad. La idea de María como reina del cielo a menudo viene acompañada de prácticas que se asemejan a la adoración, como oraciones, procesiones e imágenes. Sin embargo, la Biblia nos advierte claramente contra la idolatría. En Éxodo 24:5, Dios ordena: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando elevamos a María a una posición que la hace parecer digna de adoración, estamos violando este mandamiento. Honrar a María es justo y bíblico, pero hay una diferencia clara entre honrarla y elevarla a un estatus que rivalice con el de Cristo. Siempre debemos volver a las Escrituras para entender quién fue realmente. Una mujer humilde, obediente y llena de fe, que nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias. María fue un ejemplo brillante de devoción, pero nunca reivindicó un papel de reina o gobernante celestial. Ese título, cuando se le atribuye, no refleja la verdad bíblica y desvía nuestro enfoque del único que es digno de toda adoración: Jesucristo, el Rey de Reyes. La sexta mentira que muchos creen sobre María es que ella fue santificada antes de que Jesús naciera. Esta idea sugiere que María ya era especial, pura y separada de todos los demás seres humanos antes de concebir a Jesús, como si estuviera dotada de una santidad inherente desde el principio. Pero, ¿tiene esta creencia fundamento en las Escrituras? La Biblia deja claro que María fue una mujer extraordinaria, escogida por Dios para un propósito único y especial: ser la madre del Salvador. Sin embargo, esta elección no se basó en alguna santidad inherente o condición especial de María, sino en la gracia y soberanía de Dios. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel dice: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». La palabra favorecida
indica que María fue receptora de la gracia de Dios, y no que ya poseyera una santidad propia o mérito especial. Esta distinción es fundamental. La gracia es algo que Dios concede, no algo que merecemos. María, como todos los demás seres humanos, era pecadora y necesitaba la salvación que su propio Hijo, Jesús, traería al mundo. Ella misma lo reconoció en su oración, registrada en Lucas 1:47. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta declaración deja claro que María, al igual que todos nosotros, necesitaba un Salvador. La idea de que María fue santificada antes del nacimiento de Jesús a menudo se utiliza para sustentar otras doctrinas, como la Inmaculada Concepción y su supuesta ausencia de pecado. Sin embargo, la Biblia enseña que la santidad es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, no algo que poseemos por nosotros mismos. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye a María, quien, aunque fue escogida para un papel único, seguía siendo parte de la humanidad caída. Otro punto importante a considerar es que Dios no elige a las personas basándose en sus méritos, sino de acuerdo con su voluntad soberana. En 1 Corintios 1:27-29, Pablo explica: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. María fue escogida no porque ya fuera santa, sino porque Dios decidió derramar su gracia sobre ella para cumplir su plan de redención. Creer que María fue santificada antes de que Jesús naciera puede distorsionar el significado de la gracia de Dios. Esta idea crea una imagen de María como alguien inaccesible y diferente a nosotros, cuando en realidad la historia de María es una prueba de que Dios usa personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. La santidad de María no vino antes de Jesús, sino del papel que desempeñó al decir sí al plan de Dios. Su obediencia, valentía y fe son ejemplos poderosos para todos nosotros, pero eso no significa que fuera diferente del resto de la humanidad en su esencia. María fue una mujer de gran fe, escogida para un propósito único y maravilloso, pero la santidad y la perfección son atributos exclusivos de Dios y del mismo Jesús, el Salvador que ella trajo al mundo. Cuando miramos a María, debemos verla como un modelo de humildad y obediencia, no como alguien que poseía una santidad innata antes del nacimiento de Cristo. Honremos a María por lo que fue, una sierva fiel y humilde de Dios, que nos enseña la importancia de confiar en su voluntad, pero nunca debemos atribuirle algo que pertenece exclusivamente a Dios. La próxima mentira que abordaremos sigue revelando cómo algunas tradiciones distorsionan el papel de María, desviando el enfoque de lo que las Escrituras realmente enseñan. No te lo pierdas. La séptima mentira ampliamente difundida sobre María es que ella concede gracia divina. Esta creencia sugiere que María tiene el poder de distribuir o interceder directamente para que se otorguen gracias y bendiciones a los fieles. Aunque esta idea es común en algunas tradiciones religiosas, no encuentra respaldo en las Escrituras y desvía el enfoque de la verdadera fuente de toda gracia, Jesucristo. La Biblia es muy clara al afirmar que la gracia proviene exclusivamente de Dios. En Juan 1:16-17 leemos: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es el único canal a través del cual la gracia de Dios se derrama sobre la humanidad. Él es nuestro mediador, nuestro Salvador y la fuente de todo lo que necesitamos espiritualmente. La idea de que María puede conceder gracia divina
Es una distorsión peligrosa porque pone a un ser humano en el lugar que pertenece exclusivamente a Dios. Ningún pasaje de la Biblia sugiere que María tenga poder para distribuir o administrar la gracia divina. Su función fue clara: ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Ella fue un instrumento de la gracia de Dios, pero nunca la fuente de ella. María, al igual que todos nosotros, fue receptora de la gracia de Dios. Cuando el ángel Gabriel la saludó en Lucas 1:28 diciendo, «Salve, muy favorecida», estaba destacando el favor de Dios sobre ella, no una capacidad inherente de otorgar gracia. La gracia que María recibió fue un regalo de Dios, una demostración de su amor y propósito, y no algo que ella poseyera para compartir con otros. Además, la Biblia enseña que la gracia de Dios está disponible para todos a través de Jesucristo, y no mediante ninguna otra persona o intermediario. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. Esta verdad refuerza que nuestra salvación y bendiciones espirituales provienen de Dios, no de ninguna figura humana. La creencia de que María concede gracia divina también puede llevar a prácticas que se asemejan a la idolatría, como oraciones dirigidas a María en busca de bendiciones o intervención. Sin embargo, la Biblia nos instruye a orar directamente a Dios en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14, Jesús dice, «Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré». No hay mención de ninguna otra persona, incluida María, que tenga ese papel en nuestra comunión con Dios. María es un ejemplo poderoso de obediencia y fe, pero no podemos atribuirle características o poderes que pertenecen exclusivamente a Dios. Ella misma reconoció su dependencia de Dios y su posición como sierva humilde. En Lucas 1:38, María dice, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Estas palabras reflejan su humildad y su sumisión a la voluntad divina, sin ninguna reivindicación de autoridad espiritual. Al creer que María puede conceder gracia divina, desviamos nuestro enfoque de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 está escrito, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Esta verdad es fundamental para nuestra fe y debe recordarnos que toda gracia y salvación provienen exclusivamente de Él. María fue una mujer extraordinaria, escogida para un propósito divino, pero nunca fue llamada para ser distribuidora de gracia o mediadora espiritual. Debemos honrarla por lo que fue, pero siempre dirigir nuestra fe y confianza al único que es digno de toda gloria, Jesucristo. La octava mentira ampliamente aceptada sobre María es que vivió sin cometer pecados. Esta creencia sugiere que María fue impecable durante toda su vida, sin fallas ni errores, casi equiparándola a la perfección de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia no ofrece ninguna base para esta afirmación y, de hecho, contradice esta idea al enfatizar que todos los seres humanos, con la excepción de Jesús, son pecadores. La palabra de Dios es clara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta declaración no deja espacio para excepciones además de Cristo. Todos los descendientes de Adán, incluida María, heredaron la naturaleza pecaminosa. Esta es la razón por la cual Jesús, concebido por el Espíritu Santo y no por la semilla de Adán, nació sin pecado.
María, como todos nosotros, era humana y estaba sujeta a las mismas debilidades y tentaciones. Aunque fue escogida por Dios para un propósito especial, eso no significa que fuera impecable. Su propia oración en Lucas 1:47 lo revela. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí, María reconoce su necesidad de un Salvador, algo que sería innecesario si ella fuera sin pecado. La creencia de que María vivió sin pecado surge de un intento de elevarla a un estatus casi divino, pero esto desvía el enfoque del Evangelio. La impecabilidad es un atributo exclusivo de Jesucristo, quien vino al mundo como el único sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el único ser humano que vivió una vida totalmente sin pecado. Si creemos que María fue impecable, estamos minimizando la grandeza de la gracia de Dios. La historia de María es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar a personas comunes para realizar cosas extraordinarias. Su elección como madre de Jesús no fue debido a su perfección, sino a la gracia soberana de Dios. Él eligió a María por su propia voluntad y propósito, no porque ella estuviera exenta de fallas. Además, la idea de que María vivió sin pecado crea una barrera innecesaria entre ella y el resto de la humanidad. María fue una mujer como cualquier otra, sujeta a las mismas luchas y desafíos que todos enfrentamos. Esto hace que su fe y obediencia sean aún más inspiradoras, porque eligió confiar en Dios, incluso en medio de sus limitaciones humanas. La Biblia nos enseña que la salvación y la justificación vienen únicamente por la fe en Jesucristo, no por méritos humanos. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. María, como todos nosotros, necesitó la gracia de Dios para ser salva. Al atribuirle a María una vida sin pecado, corremos el riesgo de oscurecer el verdadero propósito de su historia. Ella fue una mujer de fe extraordinaria, elegida para un papel único y especial, pero aún así, una pecadora salvada por la gracia de Dios. Su ejemplo nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma y usa a quienes confían en Él. María debe ser honrada por su obediencia y devoción, pero no podemos atribuirle características que pertenecen exclusivamente a Jesús. Todo el mensaje del Evangelio apunta a Cristo como el único camino, verdad y vida. Él es el único que venció el pecado y la muerte, y es en Él en quien debemos depositar nuestra fe y confianza. Esta mentira es otra más que desvía el enfoque del verdadero mensaje bíblico, elevando a María a un estatus que no le corresponde. La novena mentira ampliamente difundida sobre María es que ella tiene poder divino más allá de ser madre de Jesús. Esta creencia sugiere que María posee habilidades o poderes sobrenaturales, como proteger, realizar milagros o interceder con eficacia divina a favor de las personas. Sin embargo, esta idea no tiene fundamento en las Escrituras y contradice directamente la esencia del Evangelio, que afirma que todo poder proviene exclusivamente de Dios. La Biblia es clara al destacar que Dios es la única fuente de poder divino. En Isaías 42:8, Dios declara: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes. Atribuirle a María cualquier poder divino no solo contradice esta verdad, sino que también desvía el enfoque de la soberanía de Dios y de la obra redentora de Jesucristo. María fue elegida por Dios para un propósito extraordinario.
traer al Salvador al mundo. Pero este papel no le otorgó poderes sobrenaturales. Ella misma reconoció su dependencia de Dios, como se registra en Lucas 1:46-47. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía que no era una fuente de poder, sino una humilde sierva del Dios Todopoderoso. La idea de que María tiene poderes divinos a menudo se manifiesta en prácticas como la veneración de imágenes, oraciones dirigidas a ella y atribuciones de milagros en su nombre. Sin embargo, estas prácticas van en contra de lo que enseña la Biblia sobre la adoración y dependencia de Dios. En Éxodo 20:3-4, el primer mandamiento es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. La adoración o dependencia de cualquier persona o cosa fuera de Dios se considera idolatría. Los milagros descritos en la Biblia son realizados por el poder de Dios, a menudo a través de Jesús o del Espíritu Santo. No hay ninguna mención de María realizando milagros o ejerciendo poder sobrenatural. Los apóstoles, quienes fueron testigos directos de su vida, nunca le atribuyeron tal papel o habilidad. Esta creencia también puede oscurecer el papel central de Jesús como nuestro Salvador y mediador. En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el único que tiene el poder de interceder por nosotros ante Dios y de realizar milagros en nuestras vidas. Atribuir estos poderes a María no solo disminuye la centralidad de Cristo, sino que también crea confusión sobre la verdadera fuente de poder y gracia. Es importante destacar que María fue una mujer de fe y valentía, quien desempeñó un papel crucial en el plan de Dios. Pero ella no fue llamada para ser una figura divina o una fuente de poder. Su vida apunta a la grandeza de Dios, no a sí misma. Al elevar a María a un estatus que la hace semejante a Dios, corremos el riesgo de desviar nuestro enfoque del verdadero mensaje del Evangelio. María debe ser honrada como la Madre de Jesús y un ejemplo de humildad y obediencia, pero nunca colocada en un pedestal que la convierta en objeto de adoración o fuente de poder. Toda gloria y todo poder pertenecen exclusivamente a Dios. Como se reafirma en Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.